Sí, este accidente que sufrió un tren de Amtrak, el tren número 188 que cubría el trayecto entre Washington y la ciudad de Nueva York y que descarriló en el ingreso a Filadelfia. Los primeros datos indican que esto se produce en una curva muy pronunciada en el trayecto. Hay hasta el momento 5 muertos y más de 50 heridos, de los cuales 6 se encuentran en estado crítico. Recordamos que más de 200 personas, más de 240, viajaban a bordo de esta formación, entre los 238 pasajeros y los 5 miembros de la tripulación. Así quedó parte de este tren, por lo menos los primeros vagones de esta formación que han literalmente volcado producto de esta maniobra que ahora se está investigando. Tiene que ver con esta curva muy pronunciada en el trayecto. Lógicamente que se trabaja en el lugar. Esta información acerca de que probablemente haya sido la velocidad del tren y la curva que se genera en las vías lo que haya causado el accidente, es lo que dice, por ejemplo, un periodista de Associated Press, que era uno de los pasajeros, que estaba en los últimos vagones y se considera afortunado por esto, que precisamente el descarrilamiento y el vuelco de los primeros vagones se produce cuando el tren toma esta curva. Lógicamente que no se descarta ninguna hipótesis. Las autoridades no están descartando, por ejemplo, la hipótesis del terrorismo, pero de momento lo que se priorizaba en las últimas horas, esto se produjo a las 9 de la noche hora local, era el rescate de víctimas que incesantemente son llevadas a los hospitales de la zona. El servicio entre Washington y Nueva York está cancelado de momento. Este es el corredor del este ferroviario, como se conoce al servicio que une la ciudad de Washington con Boston, al norte de la ciudad de Nueva York. Y para el día de hoy se prevé un tránsito muy complicado en lo que tiene que ver con el transporte aéreo y también con el transporte ferroviario, producto de este accidente que, insistimos, ha dejado 5 muertos, por lo menos 50 heridos, de los cuales 6 están en estado crítico. Bueno, eso sucedió ahí muy cerca de una zona donde también había ocurrido una de las peores tragedias ferroviarias de los Estados Unidos en 1943, allí con la muerte de casi 80 personas, una de las peores tragedias ferroviarias del país. Y está muy cerca de esa curva que vos decías, ¿no? Sí, con una curva que evidentemente algo tiene que ver con este accidente, o al menos la combinación entre esa curva y la velocidad con la que pudo haber circulado este convoy ferroviario allí en el ingreso a Filadelfia, que es una ciudad que está prácticamente a mitad de camino entre Washington y Nueva York. 5 muertos, 50 heridos, de los cuales 6 se encuentran en estado muy grave. Vamos a estar ampliando esta noticia. Muy bien.